Es una satisfacción dar comienzo a esta primera parte de la cuarta jornada de Patrimonio Científico dedicada a las buenas prácticas. El propósito de las sesiones que hemos organizado para este encuentro es reunir a expertos de diversas disciplinas para compartir sus experiencias exitosas con el resto, aprender unos de otros compartiendo intereses y desafíos y promover la mejora continua en nuestras áreas de trabajo. Todo ello con el objetivo de generar sinergias, identificar enfoques innovadores e impulsar con éxito cada uno de nuestros proyectos. A continuación, tengo el privilegio de dar paso a la primera ponente de estas jornadas. María Belén Bañas Alonso es profesora titular de Antropología Social de la Universidad de Extremadura. Desde 1986 se dedica al estudio de Extremo Oriente. Sus investigaciones se centran en la historia natural del Pacífico hispano, particularmente en las Islas Molucas y Filipinas, y sus intercambios botánicos con América. En el año 1988 identificó en el Real Jardín Botánico de Madrid la colección de láminas botánicas de la Comisión Científica dirigida por Juan de Cuéllar en Filipinas entre 1786 y 1797. Durante más de una década residió en Manila, Filipinas, como directora del proyecto Recuperación con carácter de urgencia del legado documental español en el Archivo Nacional de Filipinas entre 1565 y 1898, que estuvo financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Sin más preámbulos, os dejo con María Belén Bañas, que hoy nos va a hablar sobre la colección de Francisco Giner Abati, Los universos culturales, cazadores-recolectores en el siglo XXI. Muchas gracias, Belén. Muchas gracias, Carmen, y gracias a los organizadores, los autores de este proyecto tan interesante que es la recuperación de las colecciones científicas. Y como acabáis de escuchar, evidentemente, mi mayor trayectoria ha sido la recuperación de un legado histórico de 11 millones de documentos, que es la documentación española que se generó en Asia. 333 años de la presencia de España en Filipinas. Pero hoy os voy a hablar sobre un legado muy bonito, que es la colección del doctor Giner Abati, cuya exposición la hemos tenido durante 4 meses, que yo he sido la comisaria de la misma, en Fonseca, en la hospedería Fonseca de la Universidad de Salamanca. Bien, esta colección se inicia con una experiencia que tuvo el doctor Francisco Giner Abati con un profesor alemán del Max Planck en África. A él le impactó muchísimo esta experiencia con él y decidió continuar sus pasos adquiriendo objetos de un periodo de tiempo que es muy interesante, que son los cazadores-recolectores, pastores y agricultores, que, como es muy conocido también, dio lugar a una serie de televisión de los últimos indígenas. Este periodo de tiempo y esta colección creo que son únicos en España porque no hay muchísimos museos dedicados solo a este periodo de tiempo. Y sobre todo, y lo bonito de la colección, es que empezó a adquirirla de forma altruista cuando pasaba por las etnias que iba trabajando y le iban regalando los objetos. Hoy se compone aproximadamente de unos 2.000 objetos, tal vez más. Os voy a enseñar muy rápidamente, porque solamente tenemos unos 10-15 minutos, cómo se gestó esta colección y decir que este museo ha sido a expensas totalmente de Francisco Giner Abati, es decir, todo ha salido de su economía. Fijaros qué maravilla, está en San Cristóbal de la Cuesta, en la zona de la Armuña. Aquí prácticamente es cuando todavía no tenía puesto ningún objeto. Y aquí lo tenemos a él clasificando, insisto, más de 2.000 objetos, con algunos ayudantes que tuvimos al principio. Esto es un mundo inacabable, porque, como muy bien ha dicho el vicerrector cuando ha presentado las jornadas, se necesita mucha gente para el mantenimiento de un museo, para poder enseñarlo después, los costes. Ha sido todo un riesgo por su parte, ¿no? Y hacer
una cosa tan enormemente grande, aunque parece sencillo, pero lo difícil es mantenerlo para que pueda, bueno, servir pedagógicamente a los estudiantes como patrimonio para que hagan estudios de los objetos y demás. Como veis, aquí hay una sala de reuniones que ya está llena de libros. Estas fotografías las hice al comienzo. Tiene inclusive una pequeña cocinita, un baño, un patio. Y este es el logo de lo que es el museo. Aquí estábamos diseñando inicialmente cómo sería, ¿no? Posteriormente ya se colocaron algunos objetos. El museo es muy, muy bonito, os animo a visitarlo. Esta primera colocación de objetos se hizo para la inauguración. Todo ha sido muy rápido porque el edificio se hizo en el 19-20, en el 21 se inauguró por el director de Políticas Culturales de la Junta de Castilla y León y por el rector, Ricardo Rivero, el 4 de octubre. Aquí veis algunas imágenes. Estas son las noches preparando a continuación la exposición del Fonseca, que inicialmente elegimos unos 470 objetos y posteriormente tuvimos que quitar algunos porque realmente era una cantidad tremenda, ¿no?, de ellos. Estáis viendo los preliminares de la exposición. Evidentemente, la exposición después ya se colocó todo más ordenado. Toda una experiencia antropológica también, porque seleccionar entre 2000 es muy difícil. Y este es el catálogo que va a salir precisamente el mes que viene, en junio, con algunos artículos de especialistas en los universales culturales y en los cazadores-recolectores, que es un periodo de tiempo muy, muy controvertido, ¿no?, en cuanto a estudios científicos, y esta es unas fotografías que hizo de la fachada de la inauguración, que se inauguró el 18 de octubre. Por lo tanto, fijaros la secuencia tan enormemente rápida, desde que se crea el museo, se coloca, se inaugura e inauguramos luego la exposición. Y esto lo he resumido muy mucho, algunas de las acciones que se han hecho, otras diferentes también, ¿no?, que es incluir el museo dentro de la red de museos de Castilla y León, que no fue fácil, porque preguntan absolutamente, como es natural, con todo detalle, cómo se ha fundado el museo, quién se va a responsabilizar de él. Es un museo privado dentro de una red de museos públicos, y esto también es una cuestión controvertida. También presentamos un proyecto de innovación docente que nos aprobaron. Yo entonces estaba aquí en Comisión de Servicios y daba clase en antropología. Me incorporé este año otra vez a mi facultad. También presentamos un convenio con la Universidad de Salamanca, el nuevo convenio, porque ha cambiado el modelo, que tampoco ha sido fácil, tardamos casi un año en concretarlo. Una asociación que ya Francisco Giner Abati tenía iniciada con la comarca de la Armuña, lo terminamos felizmente en julio del 22. Y por último, la exposición de los universales culturales, que supongo que alguno de vosotros a lo mejor la ha visitado, ¿no? Entonces, a partir de este momento, podéis hacerme, si os interesa, alguna pregunta. Estoy a vuestra disposición. Y gracias por la invitación, Carmen, de nuevo. Quería saber si en las dos exposiciones que tienen, tanto la permanente como la Fonseca, ¿la han hecho ustedes el equipo o han contado con algún especialista para hacer la museografía? Pues no, lo hemos hecho nosotros. Sí, cuando digo nosotros es Paco y yo, Francisco Giner Abati y yo. Vale, gracias. Sobre todo por una cuestión económica, ¿no? Inicialmente, el gasto que ha tenido con la creación del museo ha sido enorme, y luego, evidentemente, la exposición sí, hemos tenido la ayuda, naturalmente, de asuntos culturales. Sí, pero el diseño de lo que va en la exposición, el catálogo y el texto es mío, que saldrá el mes que viene. Sí.
La exposición fue fantástica, yo la disfruté muchísimo. Los vídeos son impresionantes, te ponen los pelos de punta. Enhorabuena, de verdad. Gracias. Los vídeos son de Pablo Calvo, y bueno, con la realización de los textos lo que pretendíamos era hacerlo asequible, ¿no?, a todo el mundo, que todo el mundo entendiera lo que es la antropología para empezar, y con la utilización de los objetos, ¿no?, que teníamos a mano. Entonces, la idea era hacerlo pedagógicamente asequible a todo el mundo. Eso. Pedagógico, y vas de sorpresa en sorpresa. O sea que de verdad que enhorabuena. Gracias. Y vamos a dar paso a la siguiente comunicación, que es la de Eliseo Carrascal Marino. Es un lujo poder presentar a nuestro próximo invitado, que es Eliseo Carrascal Marino. Eliseo estudió medicina en la Universidad de Salamanca en 1971 y realizó su tesis doctoral sobre la hipoxia cerebral utilizando la microscopía electrónica. Ha impartido docencia en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad de Sevilla, en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde fue nombrado catedrático, y en la Universidad de Salamanca. En Salamanca ocupó la cátedra de Histología y el cargo de jefe de servicio de Anatomía Patológica. Ha recibido relevantes reconocimientos, como ser nombrado académico de honor de la Real Academia Nacional de Medicina, y es miembro de la Comisión Nacional para la creación del Museo Nacional de la Medicina. Nosotros le invitamos a participar en estas jornadas porque teníamos muchísima curiosidad por conocer la mejor colección de microscopios, vamos a decir, en España, porque ahora nos contará si son españoles o internacionales. Bueno, la cual estuvo depositada durante una década en la Real Academia Nacional de Medicina en Madrid, y en la actualidad está instalada en la entrada de la Facultad de la Universidad de Salamanca, que pueden ir a visitar. Facultad de Medicina. De Medicina, perdón, ¿qué he dicho? De Medicina. Y bueno, nos encantaría que nos hablara sobre esta colección, Eliseo. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Carmen. En primer lugar, yo quiero agradecer a Carmen, que es por la que me encuentro aquí, y además al comité organizador de esta reunión, que me parece fenomenal y además que con muchísimo gusto accedí a participar en ella. Les voy a simplemente hacer un recorrido sobre cómo evolucionó esta colección. Esta colección evoluciona pues como todas las colecciones, ¿no? Comienza por un pequeño primer paso, que es cuando yo obtuve la cátedra de Histología de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona. Pues un domingo por la mañana se me ocurrió dar un paseo por un sitio que llaman el Sencants. El Sencants era un barrio donde se ponían tenderetes con antigüedades de venta al público. Esa es la imagen que existía entonces de ese mercadillo. Y allí tuve ocasión de encontrar un maravilloso microscopio, un Leitch, que era muy bonito, con su caja, totalmente completo y tal, cual me costó un poco caro, pero la verdad es que dije, bueno, merece la pena, y me lo compré. Pero claro, lo que yo no imaginaba es que yo pensaba que iba a ser único, porque lo había comprado con fines de decorativos, evidentemente, pero fíjese las vueltas que da la vida. Aquí ven ustedes donde están los encantes, la parte esta que ven aquí arriba, esta es la zona antigua, donde compré yo el microscopio, y esta es la zona nueva. Aquí ven la Plaza de Toros, en fin, para situarse, ahí tienen ustedes el edificio ese que parece un huevo puesto de punta. Bueno, en este sitio ahora han construido un maravilloso edificio de arquitectura totalmente contemporánea para albergar precisamente todas las personas que quieran vender algo. Ahí hay 80 tiendas de antigüedades permanentes en la planta de arriba, es esta que ven aquí. Además de eso, hay unos 120 puestos ambulantes, como son los que ven aquí abajo, que son semifijos. Y después hay aquí una zona, que esta es una zona interesante, donde cualquiera que quiera vender algo, pues va allí, paga una tasa pequeñita y pone. Con lo cual no se desperdicia nada. Es decir, el patrimonio siempre puede quedar. Es algo que a mí me ha chocado cuando fui a Sevilla y cuando vine aquí a Salamanca, que parece que se le tiene odio a los mercadillos. Es decir, hay que hacerles la puñeta al que quiera vender algo allí, obligarle a declararse como autónomo aunque venda 4 cacharrillos de nada, con lo cual la mayor parte de las cosas evidentemente se van de Salamanca
y se pierden por ahí en subastas y en otros sitios. Pero bueno, esa es una cosa que parece ser que los políticos no entienden o no se han preocupado en entender. Bien, como ya les dije, esta colección empezó con este microscopio, pero yo fui comprando a lo largo que iba de la vida, a medida que iba a congresos al extranjero fundamentalmente, pues siempre me venía con un par de cacharros en la maleta y los fui almacenando en la Facultad de Medicina, porque cuando ya el número, al principio 3 o 4 microscopios decoran, pero cuando ya van siendo 20 aquello ya no decora, aquello ya es un almacén. Y entonces ahí me dijo mi mujer, mira, o esto o yo. Y evidentemente, como ven, opté por ella, claro. Entonces le pedí permiso al doctor Paz, que era Pepe Paz, que era amigo mío y decano de la Facultad de Medicina, si me permitía almacenar allí en la facultad de los microscopios. Me dijo que sí, que encantado. Entonces cada vez que los iba comprando, los revisaba en casa y los llevaba allí a la facultad. De todas maneras, esta colección viajó en el 2006 a Valladolid, como se ve con las vitrinas originales, y estuvo durante un mes expuesta en el hall de la Facultad de Medicina. Ahí lo tienen en la exposición. También en el 2006 se hizo otra exposición en Salamanca. Esta exposición fue con una ayuda, se pusieron esas vitrinas y se colocaron los microscopios en las vitrinas, como ven en el aula Alfonso X el Sabio, en el edificio histórico. Después, en el 2010, con una ayuda de la FECID, todo esto ya se pudo hacer una colección, se pudo exponer al completo toda la colección en el Palacio García Grande durante los meses de noviembre y diciembre del 2010. Ahí en ese sitio se ocupó las dos plantas, la planta, si lo conocen, en la sala de exposiciones, la planta superior y la de semisótano. Se llenó todo de la colección, estuvo muy bien y además esta colección se había proyectado con unos fines didácticos, de tal manera que se comunicó la existencia de esta colección con su fin didáctico, se comunicó a los colegios de Ávila, de Salamanca, de Zamora, en fin, aquellos colegios que podían ir en un autobús y venir en el día. Claro, no vamos a ofrecérselo a Cádiz o a Valencia, que es más difícil. Bien, y nos sorprendió el éxito que tuvo, porque fueron muchos los colegios que vinieron. Tanto es así que los colaboradores de la cátedra y yo nos veíamos negros para poder atender aquello, porque teníamos un colegio a las 10, otro a las 11, otro a las 12, otro a la 1, por la tarde una a las 5. Bueno, pero la verdad es que nos gustó mucho porque los chicos tomaron un enorme interés. No eran, porque además allí no explicábamos las piezas, las características de cada pieza, porque eso sería un rollo y aburriría a los niños, sino que les explicábamos un montón de anécdotas que lleva cada uno de estos cacharros. Porque estos cacharros algunos tienen anécdotas muy curiosas, incluso divertidas, y eso a los chicos pues les hacía gracia, que creo que es con lo único en lo que se quedaban. Pero bueno, en el 2010, termina el año del 2010 y en la exposición ninguna autoridad universitaria tomó interés por esta exposición porque se quedase aquí, y entonces me ofrecieron de la Real Academia Nacional de Medicina de Madrid, en la calle Arrieta, que ven ustedes ahí, de la cual soy miembro de honor, pues me ofrecieron la posibilidad de depositarla allí, que además les gustaría mucho tenerla. Aquí a la derecha tiene una foto de la inauguración. Y en el hall de la Real Academia Nacional de Medicina estuvo expuesta durante 2 meses y después pasó a la planta de arriba, a la planta superior, donde se quedó de una manera, vamos a decir, que semidefinitiva, hasta que se le encontrase otro destino. De allí han salido exposiciones parciales, unos han ido a Granada, han ido concretamente a Valencia, y en este caso pues volvieron a Salamanca a la 54 reunión del Nacional de Hematología en el 2012, que se puso otra vez ahí en este. Ahí se expusieron algunos microscopios que había adquirido yo últimamente, que son auténticas reliquias preciosas. Y viene cuando el doctor Ricardo Rivero obtiene el rectorado, que es amigo mío. Entonces me dijo que él tenía interés en que mi colección volviese a Salamanca. Yo dije, hombre, menos mal que ya hay alguien que parece que le interesa algo la colección. Y ahora viene el calvario. Miren, ahí pone el 2017, que fue cuando empezamos, el doctor Ricardo Rivera y yo, ya al final ya no sabíamos qué hacer, buscando un sitio para ubicar esta colección. Primero pensamos en la Hospedería Fonseca, como ven ahí, y había un sitio muy bueno, como era en la parte, según se entra por la puerta principal, a mano izquierda, había esa especie de túnel que antes era la Secretaría de la Facultad de Medicina, y ahí quedaría muy bien la exposición, pero
dijeron que era un sitio para hacer exposiciones temporales, que no se podía colocar una exposición definitiva. Bueno, luego pensamos que en los amplios y espaciosos halls que tiene este edificio se podían poner. Entonces nos dijeron que no se podía poner ahí porque eso eran para unas salidas de emergencia y caso de emergencia pues podían obstruir. La verdad es que no obstruían nada porque es que estos halls son casi tan anchos como esto, pero bueno, esa era la cosa. Después se pensó en el Palacio de Abrantes. El Palacio de Abrantes tampoco reunía las condiciones para colocar toda la colección. Como ven, está yo dando vueltas. Y claro, yo me acuerdo que Ricardo y yo nos reuníamos y decíamos, bueno, pero ¿cómo es posible que habiendo tantos edificios no podamos colocarlo en ningún lado? Digo, bueno, vamos a seguir mirando. Y entonces un día me llama y me dice, oye, ya tengo el sitio idóneo, a ver qué te parece, vete a verlo. Y dice, en el hall de la Facultad de Medicina. Digo, hombre, no me hace falta ir a verlo porque yo he estado allí 45 años, o sea, me lo conozco de memoria, parece muy bien. Y dice, y además luego se va a hacer también al lado la exposición de las piezas anatómicas que tenían en el Departamento de Anatomía. Bien, pues entonces llega el día 17 de diciembre del 2022 y se termina todo el verano y todo se estuvo haciendo la instalación. Por cierto, que a mí me gustó mucho porque ha quedado muy diáfana la exposición y entonces fue cuando decidí donarla a la Universidad de Salamanca, toda la exposición, la colección. Entonces la colección se ha expuesto, como ven ahí, en el hall de la Facultad de Medicina. Este es el momento de la inauguración de esta exposición. Y aquí se ven algunas de las fotos de ese momento y esta exposición está a disposición de todo el mundo que quiere ir a verla, o sea, la entrada es libre, ustedes no tienen más que ir a la Facultad de Medicina, entran por el hall, la ven a mano izquierda y si no está abierta le pueden pedir las llaves al conserje que le abre, está todo acristalado, o sea que no hay problema ninguno de nada. Y pueden verla perfectamente. Bien, luego en la prensa pues salieron varias reseñas, que bueno, esto de cada uno. Y aquí tienen, si alguno de ustedes está interesado en ver pieza a pieza, pues aquí hay una página web en la cual, vamos a ver, están todas las piezas destacadas una a una. Aquí la tienen, por ejemplo, y van por evolución hasta la actual. Aquí tienen los primeros pasos, que tienen todos estos objetos que ven aquí. ¿Qué ha pasado? Pero no se ve la pantalla. Ahora. Bueno, gracias. Bien, aquí tienen cualquier microscopio de los que hay ahí. Por ejemplo, entramos en el de Galileo, entran en el de Galileo y tienen aquí la leyenda de lo de Galileo, el microscopio más aumento. Y luego, si quieren entretenerse, aquí tienen donde pone más. A ver si consigo encontrar, que se me ha perdido. Ahí está, ahí va. Ahí donde pone más, pues siempre es que hay más información sobre el tema. Entonces ven el despiece de ese microscopio de Galileo, ¿no? Entre los primeros y viene cómo se utiliza y tal. Y después aquí es para manejarlo, van para atrás. Si quieren ir al índice otra vez, pues pican aquí al índice, pero si quieren ir a otra época, vamos a suponer que quieren ir a 1700, 1750, pues aquí ya pueden mirar cualquiera de estos microscopios. Por ejemplo, este es un maravilloso microscopio, este es uno de los más bonitos, de Magni. Como ven aquí es un microscopio, si quieren ver más, pues pueden ver más sobre el tema. Se puede inclinar, tiene una cajita, etcétera, etcétera. Bueno, esto simplemente es por si se quieren mover en Internet. De todas maneras, aquí tienen eso pasa en otra época, 1750, 1800, 1800, 1850, está por épocas, como ven, que sea más claro. 850, 1900 y luego cada uno pues entran ahí a enterarse de lo que hay. Toda esta página web también la hice yo, porque entre otras cosas yo he sido siempre un gran aficionado a la informática desde que aparecieron estos cacharros. Soy junto con Fran y ¿cómo se llama? Y Carlos, no. Bueno, Javier, somos los que hicimos la primera página web de la Universidad de Salamanca, en el Colegio Mayor San Bartolomé, en el sótano, con un monitor de fósforo amarillo, utilizando comandos, aquello era espantoso, y conseguimos hacer el primer correo electrónico que iba por la red de teléfonos, que tenía unos modems que cuando se conectaba hacían gri, 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 no sé si se acordarán, y era toda base de comandos, ¿no? Join tal, join punto barra, que se conocía. Y ya para anécdotas divertidas, cuando hicimos el correo, pues resulta que para responder al que estabas conectado con el correo en el chat, había una R minúscula. Pero si tú ponías una R mayúscula, respondías a todos los que estábamos en el correo, en el Google. Y entonces hubo una chica que se equivocó y le iba a responder a una amiga suya que se iba a casar pronto
y en vez de darle la R minúscula le dio la R mayúscula. Entonces a todos nos mandó la contestación de que me alegro mucho de que te cases con fulanito y tal. Y claro, las respuestas pues os podéis imaginar, oye, si no la quiere para mí, que yo no tengo novia y tal. Fue una época muy divertida, muy ilusionante, porque en fin, no pensábamos que, vamos, sí pensamos que iba a tener un gran desarrollo la web, pero luego lo que no nos imaginábamos es lo que está pasando ahora, es decir, este uso torticero de las redes, ¿no? Eso fue una cosa que no ni pensaba, no teníamos ni idea. Pues bien, como esta fue la histología, fue la tercera página de que se hizo en la web de Salamanca. Uno abría la pantalla, el dominio usal.es, ¿no? Y aparecían 3 líneas que ponía física óptica, microbiología, histología, sobre fondo negro. Y picabas y ya cada uno teníamos nuestra página web, que no sabíamos si son las 3 únicas que había, ni bienvenida, ni cartelitos, claro, entonces había que cuidar mucho el peso de las imágenes por la velocidad de transmisión. Bueno, pues pues por eso esta página es tan antigua. De todas maneras, si ustedes quieren entrar, no hace falta que copien ningún retailer, simplemente ponen microscopios, Universidad de Salamanca, en Google, y la primera que aparece es esta. O sea que no hace falta que aprendan nada. Ahora, bueno, pues esto se ha vuelto al principio. Bueno, pues nada más, esto ya terminaba aquí, o sea. Ya está, muy bien, muchas gracias. No, perdón. Hola. Yo no soy... me ha encantado no la conocía, la conocía por artículos y, bueno, la publicidad. ¿Cuál es el microscopio más antiguo que tiene la colección? Hay algunos microscopios que no son originales. Los más antiguos, los de 1600 y pico, esos son réplicas, porque en algunos solo hay un original, que está en el museo, evidentemente. Y a mí me gustaba ese microscopio, entonces no tenía más que 2 opciones. No había más que uno en todo el mundo. Entonces, o lo robaba o lo reproducía. Lo de robar, más bien, pues como que no... Lo de robarlo, más bien, como que no me iba mucho, porque digo, joder... Y en cambio digo, como soy manita, digo, pues voy a reproducirlo. Entonces pedía datos al museo sobre tamaño, tipo de construcción, maderas, etcétera, etcétera. Y yo con tranquilidad y sin mucha prisa, pues lo iba reconstruyendo pieza a pieza, incluyendo la óptica. Y entonces lo montaba y bien, y así fui haciendo los primeros que hay, que solo hay originales. Bueno, pues ¿qué ven ustedes de Galileo ahí? Ese solamente está en el museo 1, pues solo hay ese. Ajá. Que no hay otro como ese. Y este es una réplica exacta, es del mismo tamaño, incluso las patas son de hierro forjado, no están soldadas con eléctricas, sino están forjadas a fuego, o sea, está todo como se ya había hecho el original. El de Leeuwenhoek le pasa lo mismo, o sea, todos esos microscopios, pues evidentemente los reproduje. Pero de los más antiguos que tengo es uno de 1600 y pico, que es ese, 1690, que ese es original, que es un italiano. Sí. Es uno pequeñito de madera, italiano. Porque claro, es que los microscopios de antes de la época de 1600 eran bastante feos, o sea, no tenían concesiones a la estética, sino simplemente lo hacían pues, para trabajar. Y claro, cuando uno ve los microscopios de Leeuwenhoek, que es una chapa, así de chiquitita, con un agujero y ahí puesto una gota de vidrio, pues dice uno, bueno, ¿esto qué es? ¿Esto es lo que describe este hombre? Pues sí, era eso. O sea, no había concesiones a la estética. ¿Ese se considera el primer microscopio? Bueno, el primer microscopio, hay como siempre, hay dudas. El primer microscopio de la historia no se sabe exactamente cuál es, como pasó con el telescopio. Se sospecha que son los hermanos Juan y Zacarías Janssen. Pero claro, hay que tener en cuenta que la familia Janssen era una familia de bastante gente indeseable. El tal Zacarías Janssen, que se arrogó de esto, le voy a decir que este hombre estaba al lado de la óptica de Lippershey, que era la competición que tenían en Leiden, y entonces este hombre parece ser que le robó a este el microscopio y el telescopio. Pero no solamente había robado a este, sino que este hombre se había dedicado a falsificar moneda porque su hermano trabajaba en la fábrica de la moneda de los Países Bajos. Con tal motivo fue condenado a ser hervido vivo.
que era la condena que había para los falsificadores de monedas, pero consiguieron que se le permutase esa por cadena perpetua. Pero es que cuando salió de la prisión, al cabo de 40 o 50 años, el laboratorio de su padre de óptica estaba arruinado y siguió haciendo faenas. O sea, y por eso y la única referencia de que este fue el primero es una referencia que aparece en 1850 en un papel de uno que dice que el primero fue este, pero nada más es eso, o sea, no hay nada que justifique que este hombre fue el primero. Luego, en lo que se refiere aquí ha habido siempre, en los principios de estas cosas, siempre hay sus anécdotas. Galileo Galilei era un golfo. Galileo Galilei en su juventud se lo pasaba fenómeno. El tío estaba en Padua y venía, cuando quería ganar juergas, iba a Venecia con sus amigos Sarpi y todos estos. Y una de las juergas, bueno, tanto es así que él se casa con una prostituta con las que se lo pasaban fenomenal en Venecia en una borrachera. O sea, que era el famoso Galileo ese nos enseñan de cuando ya era viejecito, pero cuando era joven fue un pieza, ¿eh? Entonces estando un día en una juerga de estas, su amigo Sarpi le dice, oye, hay aquí unos holandeses que vienen a traer un tubo, que se mira por él y se acercan las cosas, y se lo van a presentar al Dus. Y entonces Galileo rápidamente piensa y dice, eso tiene que ser una combinación de cristales. Y le dice a Sarpi, oye, mira, entreténmelos por ahí, que yo me voy a Padua y a ver si consigo hacer uno parecido y se lo presento al Dux. Y el Sarpi pues, se cogió a los holandeses y se los llevó pues, típicamente, como se suele decir aquí, de vinos, ¿no? Joder, se lo pasaron fenómeno, los tíos allí comiendo y bebiendo a costa de Sarpi, que era un noble. Y total, que al cabo de unos días le dice Galileo, ya les puedes dar suelta que ya se lo voy a presentar al Dus. Entonces Galileo coge el aparato que él había inventado, el telescopio, y se lo presenta al Dux. Claro, el Dux se queda emocionado con aquello y dice, caray, si con esto puedes ver a las galeras de los enemigos cerca y tal. Y entonces ya a Galileo le nombran numerario de Padua, le dan un montón, le suben el sueldo, o sea, vamos, fenomenal. Y cuando a los 2 días llegan los holandeses, pues traemos un tubo para que vea, le dice el Dus, dice, no, si ya tenemos uno. En fin, eso es para que veáis un poco cómo son los intríngulos. Por el microscopio le pasó lo mismo, es decir, allí empezaban a correrse las noticias y al principio el microscopio era un objeto de curiosidad, porque nadie sabía que eso pudiese tener alguna utilidad más que la pura curiosidad. Se hacen estudios sobre las abejas, sobre las hormigas y mil cosas de esas. Y luego incluso hacia 1670 Antonio van Leeuwenhoek, con ese cristalito pequeño, consigue ver las bacterias, pero no era de importancia ninguna. No piensa que eso es el origen de las enfermedades. Tiene que pasar 200 años para que se asocien las enfermedades con eso. O sea, qué curioso, ¿no? Un descubrimiento que hace un señor, no le da importancia ninguna. Y además él descubre que esas se crían en el agua, se crían por ahí, que no caen del cielo. En fin, hace unos experimentos muy bonitos. Y él incluso del sarro dentario, él se hace estudio de las bacterias. Y además describe las bacterias con mucha exactitud. Bacilos, cocos, en fin. Bueno, pues nada, perdón que me haya extendido. Como comprenderéis, me gusta hablar. ¿Qué le vamos a hacer? Hacer una pregunta y es que si has seguido algún criterio. Ay, perdona, Maribel, es que no te había visto. Si has seguido algún criterio a la hora de seleccionar las piezas de la colección. O sea, quiero decir, cuando empezaste sí. a hacer tu colección, bueno, me imagino sí. que era algo personal, curiosidad. ¿O has seguido algún criterio a la hora de comprar las piezas? Sí, ¿O las comprabas todas? un criterio fundamentalmente económico. O sea que la pieza estaba bien y si yo me rascaba el bolsillo lo suficiente, me merecía la pena, pues me la compraba. Si no me merecía la pena, pues aunque me gustase mucho, no me la compraba. O sea, es un criterio elemental, querido Watson. O sea, es una cosa que todos cuando vamos a comprar algo, pues cuando vamos a comprar un vestido, dice, me gusta mucho, pero el precio no me gusta, a ver si me lo dejasen un poco más barato. Y al final, si consigues regatear y te lo dejan, pues te lo compras. Que siguen el precio y dice, bueno, pues para otra vez. Es el único criterio. Y quería preguntarte otra cosa. Las piezas que están expuestas en la Facultad de Medicina, imagino que no serán todas. No, porque yo también compraba, además de microscopios, compraba instrumentos de laboratorio. Entonces hay, por ejemplo, hay 7 o 8 balanzas de microscopio, balancias de laboratorio que no están ahí. Hay 8 o 10 microtomos, desde microtomos de mano, de congelación, de parafina, que tampoco están ahí. Hay montones de aparatos que se adaptan a los microscopios, pues para ver espectrómetros y cosas de esas que tampoco están en la colección. En fin, hay muchas cosas que no están, las he dado también
a patrimonio, pero que no está en la colección por falta de espacio y porque además ya excedería un poco. Hombre, si algún día se quiere hacer una exposición antológica, pues se pueden desempolvar y poner todo eso. Bueno, luego en la exposición hay una cosa que se me ha olvidado. Hay una esquina dedicada a Cajal, para nuestro premio Nobel, caray, ¿cómo no vamos a dedicar? Y en esa esquina yo conocía el Museo Cajal de Madrid del Consejo, que había ido varias veces a verlo y entonces tenía las imágenes. Además, daba la casualidad de que yo fui íntimo amigo del nieto de Cajal, Santiago Ramón y Cajal Junquera. Cuando yo estaba haciendo la residencia en Madrid, en el Clínico de Madrid de San Carlos, pues él estaba recién tomada la plaza de adjunto del servicio. Y daba coincidencia de que nos hicimos muy amigos, él y yo. Y yo he estado varias veces en su casa, que tenía en la calle Alfonso XII, frente al Retiro, que era la casa de su abuelo, de Ramón y Cajal, la última casa que tuvo don Santiago Ramón y Cajal. Y yo he estado muchas veces en esa casa con su mujer María Teresa, que nos ponía por la tarde un café con unos buñuelos y tal. Y bueno, y yo estaba allí. Y claro, bueno, me permite una anécdota. ¿O es muy tarde? Bueno, pues entonces no la cuento. Una anécdota. Yo prefiero que cuente la anécdota. Pues que cuente la anécdota. La cuento, bueno. De todas maneras, si nos sobra un poco de tiempo al final, Voy rápido. Estábamos Santiago Ramón y Cajal y yo y Armando, otro de allí de la cátedra, y dice Santiago, no conozco dónde nació mi abuelo en Petilla, ¿por qué no vamos? Digo, pues bueno, nos cogimos el Mini de Armando, que entonces no teníamos coche ninguno de los tres, y nos metimos en él y nos fuimos a Petilla de Aragón a ver dónde había nacido su abuelo. Y vimos en Petilla y la casa de su abuelo, pues era una casa que estaba abandonada, allí estaba la ventana medio pochas y tal, y como en Petilla no había sitio para dormir, pues nos fuimos a dormir a Sos del Rey Católico, que es el pueblo que está al lado. Y al llegar a la pensión de Sos del Rey Católico, llegamos allí, hay un señor allí con cara eso, el de la portería allá abajo, y dice, a ver, nombres. Y digo yo, Eliseo Carrascal Marino. Y viene Santiago y dice, Santiago Ramón y Cajal. Y dice, menos cachondeo que tengo mucha prisa. Y le dice Santiago, no, si es que me llamo así. Y mira el carnet y dice, ¿es usted familiar del famoso Santiago ahí de Petilla? Y dice, sí, soy su nieto. A partir de entonces todo fue fenomenal. Simplemente era que entonces la colección que hay expuesta en medicina es personal. No hay de nadie, es todo mía. Suya. Esa la hice yo totalmente mía, de mi bolsillo. O sea, 186 piezas que hay allí son... 186 todas mías, más las que hay en el almacén, que también son mías. Vale. Las fui comprando. Hombre, pasa de 45 años da mucho de sí, ¿eh? Parece que no, pero estás en eBay todo el rato pendiente de las subastas, estás en todocolección.com, o sea, andas por ahí siempre en subastas en Inglaterra, apretando el dedo para que no te lo quiten a última hora, teniendo ya puesto el precio, ¿no? Y le doy, hoy mía, vale, ¿no? Eso, me paso muy buenas tardes, la verdad. Claro. Me ha costado mi dinero, pero me he divertido. Muy bien. Perdona, Carmen, lo siento que... ¿Ya? ¿Se acabó? Bueno, pues muchas gracias. Ale. Pues la verdad es que ha sido un gusto y un honor escuchar a Eliseo. Yo me hubiera quedado aquí con él toda la mañana escuchando anécdotas, pero toca el turno de Ascensión Rodríguez Esteban y de Bienvenido Martín Fraile. Bueno, pues os voy a presentar a los dos comunicantes. María Ascensión es arquitecta y doctora por la Universidad de Valladolid. Trabajó durante una década en el ámbito privado en la redacción de proyectos de nueva obra y restauraciones antes de convertirse en profesora titular de la Universidad de Salamanca. Actualmente enseña en el Departamento de Construcción y Agronomía y en la Escuela Superior de Zamora con especialización en arquitectura técnica. Su investigación se enfoca en el patrimonio arquitectónico, especialmente en las construcciones de ladrillo de finales del XIX y principios del XX. Y junto a María Teresa Paliza y Álvaro Ávila participó en la incorporación de la ciudad de Zamora a la Asociación Ruta Europea del Modernismo en el año 2009. Ha sido responsable del proyecto museístico y el museográfico del Centro Museo Pedagógico de la Universidad de Salamanca, ubicado en el antiguo Laboratorio Municipal de Zamora. Y voy a presentar a Bienvenido ahora, que es doctor en Ciencias de la Educación y profesor titular en el Departamento de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Salamanca. Ha sido docente en la Escuela de Magisterio de Zamora, de la que actualmente es su director.
Ha promovido, fundado y dirige el Museo Pedagógico de la Universidad de Salamanca, CEMUPE, y su investigación se centra en la recuperación, exposición e investigación sobre la historia, la memoria de la escuela y el patrimonio educativo. Actualmente enseña en la Facultad de Educación de Salamanca y forma parte del grupo de investigación reconocido Procesos, Espacios y Prácticas Educativas. La comunicación que nos van a presentar María Ascensión y Bienvenido, titulada Patrimonio Educativo de Zamora, el Centro Museístico Pedagógico CEMUPE de la Universidad de Salamanca y su nuevo emplazamiento en un edificio modernista zamorano, articula una perspectiva muy enriquecedora, resultado de años de investigación y dedicación de ambos, que muestran sus talentos, conocimientos y experiencias. Y bueno, sin más preámbulos, os cedo la palabra. Muchas gracias, Maika. Buenos días a todos y a todas. Antes de comenzar a presentar el museo, unas breves palabras introductorias. ¿Por qué surge el museísmo pedagógico? Yo soy profesor de Historia de Educación y en la Historia de Educación, a finales del siglo XX, surge una nueva tendencia, una nueva línea de investigación, que es la cultura escolar. Los historiadores ya queremos conocer realmente lo que sucede dentro de las paredes de las aulas, las relaciones que se establecen entre los maestros, las maestras, los niños y las niñas. Queremos conocer, como decía nuestro insigne rector, la intrahistoria escolar, lo que ocurre dentro de los espacios. Y de ahí surge el interés pues, por conocer todo lo que es los bienes que se han ido atesorando a lo largo de la historia en los distintos procesos educativos. De ahí surge, por tanto, el interés por conservar estos bienes, el patrimonio histórico educativo y dónde se conservan en los museos. Pues a partir de ahí es nuestra iniciativa de crear un museo en la Universidad de Salamanca. La Universidad de Salamanca se incorpora a esta tendencia que tiene mucho éxito en España, en Europa, en Iberoamérica, y no queremos ser menos. Y creamos nuestro propio centro museo pedagógico, el CEMUPE. El CEMUPE, ¿dónde se ubica? En el edificio aulario, en la segunda planta del edificio aulario del campus Viriato de Zamora. ¿Por qué allí? Pues porque yo durante 22 años he trabajado en la Escuela de Magisterio de Zamora y la verdad, como decía el profesor Liceo, él tenía problemas económicos. Yo, aparte de los problemas económicos a la hora de ir adquiriendo piezas, el problema también era los espacios, dónde colocaba estas piezas. Y el único lugar que me prestó los espacios fue en la Escuela de Magisterio. De ahí que se ubicara allí. A partir de crear el museo, dedicarnos a la conservación, al estudio y a la difusión de ese patrimonio, surgen los problemas. Y los problemas vienen determinados porque el museo recibe muchas visitas, a pesar de estar en un espacio interno de la universidad, recibe muchas visitas. Muchos sectores de la población conocen el centro desde colegios, institutos de la universidad, nuestros alumnos de pedagogía, de doctorado, la Universidad de la Experiencia, etcétera, y otras asociaciones de Zamora y resto de provincias. Quieren conocer el museo. Y al final, cuando salen del museo, todos me hacen la misma pregunta. ¿Qué haces tú aquí encerrado y que no está accesible al público? Y es a partir de ahí cuando me pongo en contacto con los distintos ayuntamientos que han pasado en los últimos 15 años por Zamora y les ofrezco la posibilidad de cederle el museo para instalarlo en un espacio público. Y por fin, hemos encontrado un ayuntamiento que se ha hecho eco a esta solicitud, ha entendido el bien que significa no solamente para la capital, sino para la provincia, y que es el ayuntamiento actual que hay en Zamora, de Izquierda Unida, el señor alcalde Francisco Guarido, que enseguida toma nota de la situación y dice, venga, vamos a llevar adelante el proceso. ¿Nosotros qué nos dedicamos? Pues a la cultura material, a todos los objetos que se han ido utilizando a lo largo de la historia de la escuela, la cultura oral, los testimonios de los docentes y de los maestros y de los niños, y la cultura escrita. Y dentro de la cultura escrita nos hemos centrado en los cuadernos escolares. Tenemos una magnífica colección de cuadernos escolares que esperemos que cuando el nuevo espacio que ahora nos va a presentar Choni, la arquitecta, la encargada del diseño museográfico y museístico, cuando ya lo tengamos hecho, les esperamos a todos ustedes a esa visita. Entre ellos, a conocer esa magnífica
colección de cuadernos escolares. Tenemos recreados todas las aulas, 5 modelos escolares, desde que surge el sistema educativo nacional, aunque aparece en 1812 con las Cortes de Cádiz, pero a partir de la Ley Moyano en 1857, ese espacio, también utilizando los pasillos, porque no tenemos otros lugares. La Segunda República, la Escuela de la Segunda República, la Escuela del Nacionalcatolicismo o periodo franquista, la Escuela del Tardofranquismo, ya después de la Constitución del 78, y la escuela actual, la Escuela de la Democracia. Los grandes 5 espacios, los grandes 5 recorridos de la historia del sistema educativo español. Bien, pues sin más le cedo la palabra a mi compañera, a la profesora Ascensión. Ascensión, perdón. No sé por qué la gente se empeña en llamarme Asunción. Me llamo María Ascensión. Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado y paso a explicar un poco en qué consiste este trabajo que estoy haciendo junto con Bienvenido. Decir que las pautas las marca, por supuesto, el director del museo, porque yo me he limitado a intentar colocar de la mejor manera posible todos esos objetos que tiene para la exposición dentro de un edificio que es muy singular, ¿de acuerdo? Como todos los museos, nosotros nos encontramos, en este caso, con el continente, que el continente no deja de ser ese cuerpo arquitectónico donde vamos a meter todas esas piezas que queremos exponer y que es muy importante. En este caso, nuestro continente es un edificio que está catalogado por su valor patrimonial y que corresponde con el antiguo Laboratorio Municipal de Zamora, construido por el arquitecto modernista Francisco Ferrol Carreras. Luego es un edificio muy singular en Zamora que está dentro de la Ruta Europea del Modernismo, que, como ya habían comentado, bueno, pues yo había fomentado y había participado en que Zamora fuera considerada como ciudad modernista. Bueno, pues teníamos este edificio modernista, que es el que cedió el Ayuntamiento de Zamora para instalar allí el museo del CMUP. A ver, ¿dónde está lo de pasar? Es que sin gafas no veo. Aquí. Y por otra parte, como en todo museo, tenemos el contenido, que el contenido es la colección del CMUP y del Centro Museo Pedagógico. En este caso, he de decir que, bueno, que es, ¿por qué se está haciendo un proyecto museográfico? Bueno, primero porque es una colección muy amplia y no es una colección de elementos singulares que se van colocando en vitrinas, sino que las piezas del museo, el aula, porque son aulas, en sí mismas son espacios. Son espacios y son elementos expositivos. Hay que tener mucho cuidado cuando se hace un museo porque, bueno, hay que seguir un criterio y hay que estudiar mucho y hay que analizar muchos museos para saber lo que funciona bien, lo que funciona mal y además, como cada museo tiene su continente, pues al final hay que ajustarse con lo que hay. En este caso, como partimos de un edificio que existe y que, como he dicho, es un edificio patrimonial y que tiene que conservarse como es, pues nosotros estamos limitados por ese edificio, que no se puede tocar en sus muros exteriores. Este es el edificio con el que nos encontramos, que bueno, pues, tiene 2 módulos, que veremos luego en la planta, y tiene un espacio interior diáfano que está formado por 2 salas. Bueno, esto es lo que nos encontramos. Es decir, que este edificio ahora mismo está en un periodo de restauración, porque claro, es un edificio que no se ha restaurado últimamente y que no solamente hay que llegar y poner las piezas del museo, sino que hay que adaptarlo para cumplir con todas las necesidades arquitectónicas y urbanísticas que son de obligado cumplimiento. Y eso es un proyecto que está haciendo un arquitecto y yo, para hacer la museografía, pues he estado siempre trabajando con él. Bueno, pues porque es muy importante que cuando él está haciendo el proyecto, sepa cómo va a ser la museografía, porque, como hemos dicho, son aulas lo que vamos a poner. Este es nuestro edificio, que vemos que, bueno, pues consta de un módulo principal, que es el horizontal, y uno secundario, que es el que tenemos a la izquierda, porque el otro que está adosado, ese desapareció. No sé si de aquí puedo sobrar. Luego nos encontramos con este módulo, que le llamamos el anexo, con este, y una puerta modernista, que es la que articula los 2 espacios. Además de que por la parte de atrás nos encontramos con un gran patio que lo vamos a utilizar dentro de nuestro museo. Este es el plano que hemos hecho el levantamiento y, como digo, para que se vea bien por qué estamos haciendo las cosas y que no es fácil, porque dice, bueno, colocar un museo al final es fácil, es llegar y poner las piezas. No, hay que tener mucho cuidado porque hay que tener un criterio y hay que tener una lectura. Y entonces tenemos ahí unas trabas que tenemos que salvar de la mejor manera posible. En este caso nos encontramos, como digo, con el edificio principal y el edificio anejo.
con una superficie que es muy pequeña para lo que nosotros queremos implantar, porque el museo que tenemos ahora implantado, bueno, que está colocado en el campus Viriato, tiene casi el doble de superficie del que vamos a utilizar nosotros ahora. Luego no se puede llevar toda la colección. Entonces tenemos que hacer lo que podemos con los espacios que nos hemos encontrado. Tenemos otra traba de este edificio, es que tenemos 2 muros de carga que no se pueden tirar, por lo tanto eso ya nos está coartando muchas perspectivas en un principio de distribución. Y luego tenemos en la fachada, que tenemos que respetar siempre, son las puertas de acceso, que son las que son, no podemos poner los accesos de otra forma, y las puertas de salida de los edificios anexos y las entradas por la parte de atrás del edificio. Bueno, con todo esto tenemos que trabajar. Ese es nuestro continente. A partir de ahí vamos a trabajar con el contenido que hemos dicho, que son las 5 aulas, los 5 modelos educativos que tenemos que meter dentro de ese espacio, y muy importante también, hay que tener una sala, que eso ha sido siempre por indicación de Bienvenido, una sala muy importante porque gira, es como el núcleo del museo, que es la sala donde se van a colocar los paneles de los personajes y los docentes ilustres, que no lo ha dicho Bienvenido, pero bueno, que es cuestión decirlo, que ha habido muy buenos docentes de magisterio en la provincia de Zamora y que hay que resaltarlos en ese museo. Datos fundamentales del contenido, tenemos muchísimas piezas y hay que catalogarlas. Bueno, cuando tenemos piezas pequeñas como son cuadernos o son mapas, o son bolas del mundo o son juegos escolares, los podemos colocar en vitrinas. Pero cuando tenemos unos espacios que son aulas grandes, tenemos que tener mucho cuidado porque hay que exponerlos de una manera determinada. Además, hemos dicho que tenemos 5 aulas, por lo tanto, tiene que llevar un lenguaje y un recorrido cronológico. Bueno, pues con todo esto hacemos un catálogo. Como ven, hay unas fichas. Bueno, pues para hacer el museo hay que medir, catalogar todas las piezas, porque bueno, yo no he entrado en valorar la riqueza de las piezas, que para eso está el director del museo. He entrado en cuáles son sus medidas, porque las tengo que colocar dentro de unos espacios reducidos. Entonces, por eso se catalogan, se enumeran y bueno, pues se miden todas ellas. Con esto nos vamos al proyecto. Y entonces este es el proyecto de cómo va a quedar el museo en la planta y vamos a ver la lectura. Nosotros nos encontramos con el edificio. Lo que vamos viendo ahí son infografías del proyecto que se ha hecho, tanto el proyecto de adaptación del museo, del edificio, como de la museografía. Nosotros hacemos un recorrido por todo el espacio hasta llegar al acceso, porque el acceso no tiene otra que ser por aquí, en el edificio secundario, porque en el edificio principal, si cogemos, no sé dónde tengo la flecha, el acceso por aquí nos estamos comiendo todo el espacio. Bueno, a partir de ahí tenemos el acceso y entramos al museo. Entramos y salimos, porque entramos a la recepción y salimos, una vez que salimos por esta puerta, que es una puerta existente, ya nos encontramos en el recinto del museo. Y luego, bueno, pues en el edificio anejo, que lo hemos cogido, hemos decidido que en este edificio vayan todas las instalaciones secundarias, la zona de investigación y los aseos. Es decir, que el edificio, por supuesto, tiene que cumplir con toda la normativa urbanística y accesibilidad la accesibilidad universal. A partir de ahí hemos entrado en el patio y ya entramos directamente al museo. Este es el recorrido que tenemos del museo y empezamos a pensar, ¿y cómo he proyectado el museo? Bueno, pues como tenemos 5 aulas, las 5 aulas se han proyectado como si fueran cajones, porque hemos dicho que este edificio es modernista, es un edificio importante, patrimonial, y lo que pretendemos es que ni el museo fagocite al edificio, ni el edificio eclipse al museo. Entonces, ¿qué surgió? Pues hacer contenidos, cubos, cajones perforados donde colocar las aulas. Entonces, esta fue la primera idea, el primer esbozo mío para ver cómo diseñaba el museo y nos encontramos, bueno, pues con aulas que son, por ejemplo, este es el aula número 1, arriba verán una infografía, es el aula número 2, ven una infografía en el que se ven y se ve la planta perfectamente medida porque están todos los elementos con todo el catálogo para saber qué entran y se ajustan. No se puede decir yo tiro los elementos, tengo que medirlos, colocarlos y esto realmente, si me creen, cuando se lo digo, lleva muchas horas. Otro elemento muy importante dentro del museo, la información. La información de la cartelería, que todos los textos son de Bienvenido, pero hay que ponerlo de alguna forma para que se entienda.
¿Qué es lo que hemos hecho en este museo que otros no tienen y que es muy novedoso? Pues la inclusión cognitiva, la accesibilidad universal. Porque la accesibilidad parece que estamos hablando de ella solo como accesibilidad de movimiento, pero no. Este museo se coloca para que sea visto por grupos de personas muy heterogéneos, de tal forma que van a ver gente mayor, gente mediana, niños, personas con alguna discapacidad, y todos tienen que entenderlo. Entonces, efectivamente, las figuras se ven, pero como hay una explicación, y las explicaciones, que es como podemos ver todo este texto, es muy difícil de entender, y van a ir niños, como digo, y van a ir personas mayores que les va a gustar más que al resto volver a su infancia. Bueno, pues hemos trabajado con la accesibilidad cognitiva, de tal forma que vamos a poner los textos, los vamos a reducir a lectura fácil con pictogramas. Es decir, que en este damos las gracias a Blanca Herrero, que es una profesora que estudió aquí, es profesora de instituto, pero que está muy volcada en este tema y es la que nos ha asesorado. Bueno, pues a partir de aquí voy muy deprisa a lo mejor, pero como tengo poco tiempo quería explicarlo todo. Bueno, nos encontramos, entramos en el museo, que el edificio principal es el edificio del museo, y nos encontramos con el primer aula, que lo que hacemos es recrearlo. Es una infografía de cómo va a quedar, porque vamos a mimetizar, a emular las aulas como eran dentro de los cubos. Entonces, nos encontramos con el primer aula de finales del siglo XIX, donde las paredes van a estar desconchadas y los techos van a ser con vigas de madera. El aula número 2, que es el aula de la República, a lo mejor no sé si se ve bien ahí, que son los cubos y arriba se ven las cerchas, porque queremos que las cerchas del edificio, que son una sucesión de cerchas magníficas, queden vistas. Y entonces, bueno, pues los cubos no llegan a las cerchas, entonces se van viendo los espacios. Nos encontramos con el núcleo principal, que es el que atraviesa, el que intercepta las dos salas del edificio, donde están los paneles de los personajes y los docentes ilustres. Y verán unas vitrinas, que las vitrinas es una parte muy importante también, porque hay mucho objeto para enseñar. Estas vitrinas van a acoger la colección magnífica de cuadernos que tiene el museo, y por eso están en una zona principal. Continuamos con el siguiente bloque, que tenemos el aula del Nacional Catolicismo. Otro cubo, nos encontramos con bueno, es que tiene dos vistas, porque no he dicho que los cubos se pueden ver desde dos perspectivas, desde un lateral perforado y después desde pequeñas ventanas que hay para que la gente se pueda asomar. Tenemos el aula del tardofranquismo, y este es el único aula en el que se puede entrar, que es el aula de la democracia, donde, bueno, pues los niños que asistan se pueden sentar en las mesas y, bueno, se le pueden dar charlas. Y para finalizar tenemos todo el recorrido del pasillo, que aunque hemos pensado que todo va a llevar un orden cronológico, sabemos cómo somos cuando vamos a un museo, que cada uno se lo va a recorrer como le dé la gana. Entonces, bueno, la intención es que hagan un recorrido secuencial por las aulas y luego se regrese viendo todas las vitrinas que tenemos en este lado, porque también estamos muy condicionados, porque tenemos una sucesión de ventanas que son con esa dimensión y con esa altura, y hay que respetarla. Ya me gustaría a mí haber podido poner esas vitrinas tan altas que he visto en otros museos, y que, claro, lo que se pueden lucir más las piezas, pero contamos con lo que tenemos y entonces, bueno, con eso tenemos que trabajar. Por lo tanto, nos encontramos después con esa zona, y en el fondo tendremos una zona de photocall, donde todos los visitantes se podrán sentar en un pupitre antiguo, se podrán sacar la fotografía, detrás pondremos alguna imagen para que se la lleven de recuerdo. Y entonces, bueno, creo que esta es la imagen en la que mejor se ven los cubos que van aislados, dejando al edificio para que no se eclipse el uno al otro. Y bueno, creo que he ido muy deprisa, pero esto es un poco el resumen de todo el trabajo que llevamos durante muchísimos años para que el museo luzca en todo su esplendor. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias. Bueno, pues a lo mejor damos respuesta. Vamos a ver, ahora mismo el edificio está en obras, pero yo lo he ido a visitar bastantes veces y ya está bastante avanzado, porque la parte más complicada, que era levantar toda la cubierta, porque claro, el edificio según lo veas dices que bien está. No, tenía muchas patologías, hubo que levantar toda la cubierta del edificio principal, sanear las cerchas, luego colocar un buen aislamiento, porque claro, el edificio es de principios de siglo y no cumple con las condiciones que establecen ahora en la normativa arquitectónica. Entonces, eso ya está hecho, que es lo difícil. Se están colocando los cubos, la zona de los anexos ya prácticamente está. Estamos ya con el patio, que el patio no he hablado de él, es un patio enorme que se va a pavimentar. Bueno, es decir, que se ha encontrado ahora con un, vamos a llamarlo problemilla, y es que
no he dicho que este conjunto edificatorio está al lado de la muralla histórica de Zamora. Y entonces, claro, la muralla no se tocaba, se excavaba un poco enfrente de la catedral, en los jardines del castillo, con lo cual es una ubicación magnífica. Y el patio, y según sale el patio, bueno, pues tienes las vistas de Zamora. Al excavar para hacer la solera del patio, un poquito, pues ha salido todo el resto de la muralla. Y entonces, de momento, esa zona se ha paralizado hasta saber qué hay que hacer con ella. Pero bueno, en principio más problema no hay porque en el edificio se puede seguir trabajando. Está bastante avanzado y la intención, según la constructora, es terminar en julio la construcción. Estamos con la museografía, que ya está todo previsto, está toda la cartelería diseñada, casi al milímetro diríamos, todos los objetos que se van a colocar. Las urnas, que no he dicho que son 16 bloques monográficos y cada urna va a llevar su equipo tanto de juguetes, de cuadernos, de religión. Bueno, todo eso ha sido obra de Bienvenido. Yo me he dedicado a intentar meter lo que él decía que había que meter, que era muy difícil en tan poco espacio. Con todo esto diremos, a ver si en septiembre lo inauguramos. En septiembre yo espero que lo inaugure el señor rector, Ricardo Rivero, que también apostó por esta idea pues desde sí. primera hora, y el actual alcalde de Zamora, que espero que siga, porque es el que se merece. No sabemos, estamos en elecciones y no sabemos qué. La inauguración. Pero bueno, esperemos en septiembre, octubre, todo depende de los plazos, porque para todo hay plazos y las cosas de Palacio van despacio. Entonces, estamos ahora con la museografía, el proyecto está todo hecho, pero bueno, hay que empezar a rodar, porque esto lo contrata el ayuntamiento, que lo que no hemos dicho es que el edificio pertenece al Ayuntamiento de Zamora, aunque el museo pertenece a la Universidad de Salamanca. Entonces, hay un convenio entre ambos y bueno, al final del museo se va a ocupar el Ayuntamiento de Zamora, que es quien colocará una persona o dos para que estén el mantenimiento, la limpieza y, por supuesto, que y la apertura. Y la apertura al público, porque esperamos y deseamos que vayan muchos grupos, tanto de niños, jóvenes, adultos, y además que es que, como lo hemos diseñado para que sea accesible completamente, que vayan todos los grupos que quieran. A raíz de este nuevo espacio de este museo, pues ya nos han encargado que organicemos un congreso a nivel internacional para el año que viene, el 2024, sí. Modos de pensar, modos de entender, pensar y sentir el patrimonio histórico educativo, al cual están todos ustedes invitados a presentar una comunicación sí. Para el año que viene, para junio del 24. Estamos muy ilusionados porque es un proyecto que le estamos dedicando mucho tiempo, mucho esfuerzo. Sí. Nosotros estamos convencidos que va a quedar muy bonito, y si desde aquí les hiciera una foto a ustedes, pues también se han quedado admirados con la presentación que ha hecho Choni. Así que estamos convencidos de que va a quedar muy bonito, y yo solamente tengo que dar gracias al arquitecto Juan Conde, que es el que se está encargando del edificio, del aspecto físico, Ascensión, a Choni, que ha hecho todo el diseño museográfico, museístico, y bueno, y a Blanca, esta profesora del Instituto Maestro Aedo, que últimamente se ha incorporado al equipo y es la que nos está ayudando en todo ese aspecto de la inclusión. Sí, que es muy importante, contemplar la inclusión, que muchos de los museos no la tienen. Por lo menos la accesibilidad sí, porque ponen rampas, bueno, ahora mismo se está con ello, pero la accesibilidad cognitiva hay muy pocos museos que la contemplen, para que todas las personas puedan acceder al conocimiento. Vamos por orden. Hola, yo no tanto una pregunta, sino daros la enhorabuena, pero muy grande, porque es un ejemplo de lo que es llevar una labor personal, porque estamos viendo que todas estas labores museísticas o de patrimonio son algo personal que surge en el ámbito personal y va trascendiendo, y en vuestro caso habéis sido capaces de gestionarlo con un ayuntamiento, con un edificio público, poner personal externo y mantener además el contacto con aquello desde el origen. O sea, lo sacáis, pero además seguís allí vosotros, con lo cual
me parece que es estupendo el poderlo traer aquí como un caso de estudio, pero absolutamente singular que trasciende las puertas de la universidad. Y entonces, bueno, deseosa de poder ir, y se me ocurre además que es transversal, porque yo me imagino, iré con mi madre, que seguro que le encantará. A los mayores les encantará, a los niños también, pero a los mayores seguramente les encantará. El Museo Pedagógico, que lo inauguramos en mayo del 2007, luego se convirtió en centro propio de la universidad en el 2010. Lo convertí en centro propio de la universidad por iniciativa del vicerrector José Ángel Domínguez, que le dije: José Ángel, me quieren quitar los pocos espacios que tengo. Y entonces me dijo: conviértelo en un centro propio de la universidad para que no te tocan los espacios. Y por eso se llama Centro Museo Pedagógico de la Universidad de Salamanca. Pero efectivamente, mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha ilusión, mucha dedicación, muchos kilómetros recorriendo pueblos, aldeas, buscando materiales, comprando en los rastros, y al final tenemos un magnífico proyecto que estoy convenciendo aquí a mis compañeras Choni para que venga conmigo a Milán en diciembre a un congreso que hay internacional en Italia para presentar este proyecto. Porque es cierto que vamos a congresos, que visitamos museos aquí en España, pero el nuestro tiene un matiz diferenciador, y es el Museo de la Universidad de Salamanca. Ojalá hubiéramos tenido todas las colecciones de la Universidad de Salamanca, que son muchas, variadas y muy interesantes, además de valiosas. Hubiéramos tenido un edificio dedicado en la universidad a ello, pero como no tenemos que buscarnos, por así decir, la manera de conseguirlo. Y bueno, yo, por iniciativa de mucha gente que me decía: abre esto al público, fue cuando di el paso, y he tenido conversaciones con distintos alcaldes hasta convencerles de la utilidad de este museo. El museo gusta, y gusta a todo el mundo. ¿Sabes por qué? Porque todos hemos pasado por la escuela, con mayor o menor éxito. Hemos dedicado muchos años en nuestra infancia a la escuela, y eso es lo que atrae al museo a todo el mundo. Gracias por tu intervención. Bueno, felicidades por la idea, y bueno, que me ha encantado. Tengo una pregunta para ti. Supongo que al ver las fotos y a ver las imágenes, a ver los planos del futuro museo, mi inconsciente me llevó a la Fundación Sierra Pambley, a León. En León hay bueno, lo conoces muy bien, y quería preguntarte, o sea, un colegio pues basado en la institución de libre enseñanza, ¿no?, de principios de finales del 19. ¿Este museo recoge un aula o ese tipo de enseñanza? O es que cuando dices el aula de la República, ¿estamos hablando de ese tipo de colegios o de enseñanza? No. Estamos hablando del recorrido del sistema educativo español. Sí. Y a lo largo del recorrido del sistema educativo español, paralelo al propio sistema oficial, ha habido otras iniciativas educativas. Por ejemplo, lo que tú estás hablando de la institución libre de enseñanza que dirigió la Fundación Sierra Pambley. Sierra Pambley lo tenemos recogido en este museo una parte. No podemos atender a todo lo que nos gustaría. Mira, yo estoy recibiendo críticas porque de vez en cuando el ayuntamiento sube noticias de este tipo a Facebook. Y la gente se expresa públicamente. Esto es lo que ha hecho el Facebook, ¿no?, que ha dado voz a mucha gente anónima. Bueno, pues entre ellos me dicen: ¿y por qué no se recoge la parte de la pedagogía anarquista que Zamora a principios del siglo tuvo? Y le contesto yo: como tampoco recojo la parte de la educación privada religiosa, que ha tenido mucha trascendencia a lo largo de la historia de la educación, porque los espacios son los que son y no tenemos más. Y ya nos lo ha dicho Choni, que nos ha costado mucho. Primero, que tenemos que tener en cuenta el aspecto físico, las ventanas, la distribución, y las paredes no se puede tocar, y no tenemos los metros que nos hubiera gustado. Entonces, con lo que hay, hemos hecho lo que hemos podido, el recorrido del sistema educativo español público. Pero para todas esas otras iniciativas que nos gustaría contemplar y que no podemos,
hemos diseñado 16 vitrinas. Una de esas vitrinas va dedicada a las fundaciones benéfico-docentes. Y como en Zamora hubo 2 grandes fundaciones benéfico-docentes, como fue la González Allende de Toro y la Sierra Pambley en Moreruela de Tábara, en Zamora, que hace un mes, la última vez que he estado en Moreruela, consiguiendo por fin, después de varios años, con el alcalde y la secretaria, que me cedieran algunos de los materiales que tenían allí que se estaban estropeando. Y por fin me los ha concedido para poderlos ubicar dentro de esa vitrina de fundaciones benéfico-docentes. Hago un reconocimiento, un guiño a las fundaciones benéfico-docentes y en este caso a la Fundación Sierra Pambley de Moreruela de Tábara y González Allende de Toro. Pero no podemos abarcar más porque estamos muy limitados. Bueno, pues a mí me gustaría daros las gracias y sobre todo creo que somos unos privilegiados porque hemos hecho la primera visita guiada al museo. Ay, sí, habéis visto todo. Entonces, yo estoy deseando verlo en persona. Bueno, tú y Javier fuiste ya allí, Sí, ya hemos visto el museo que está en la universidad, pero sí que será un lujo y un placer poder ver este magnífico edificio y sobre todo ir pensando y acordándonos de lo que hemos visto aquí. Suelen ser reflejos Son reflejos de la así se ha hecho. Hemos sido espectadores de así que nada, muchísimas gracias. A vosotros. Bien con el tiempo, entonces también gracias a las personas que habéis intervenido en este turno, en este primer turno de la mañana, porque podemos tomar un descanso de unos 15 minutos.